Muy buenos días. Continuando con las conferencias, seguimos con la conferencia del doctor Rodolfo Perdomo sobre la regulación de cannabis medicinal en América Latina. El doctor Rodolfo Perdomo es docente de Derecho Penal en la Facultad de Derecho en la Universidad de la República de Uruguay. Fue asesor de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay en el periodo del 2010 al 2015. Ha participado en diversas instancias normativas relativas a la legislación de cannabis en dicho periodo de gobierno y en la actualidad es asesor parlamentario. Le damos la bienvenida al doctor Perdomo y muchísimas gracias y que disfruten su conferencia. Buenos días para todos, es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias a la amable presentación que acabo de ocurrir. Quiero agradecer particularmente a todo el equipo de Tercan por organizar estas importantes conferencias y es un honor para mí compartir panel con tan afamados y tan prestigiosos panelistas. De manera que, sin perder más tiempo, paso a comenzar con mi breve exposición. Mi idea en realidad es hacer un breve paneo, una breve mirada de lo que ha sido la regulación del cannabis medicinal en América Latina en estos 15 o 20 minutos que vamos a tener para compartir. Bien, así que paso entonces a comenzar a hacer esa breve exposición. Antes que nada, me parece importante yo estoy compartiendo pantalla y ustedes ahí están viendo los templates de los cuales voy a ir brevemente hablando. Antes que nada, me parece importante poder contextualizar de qué hablamos cuando hablamos de cannabis medicinal. Por supuesto que otras conferencias lo van a referir en términos muchísimo más técnicos y muchísimo más precisos, y seguramente muchísimo más afables y más entretenidos que lo que yo pueda hacer, pero yo refiero a la contextualización social y sobre todo económica de lo que significa el cannabis medicinal. Según Grandview Research, el mercado de cannabis global en el año 2018 fue de 13 billones de dólares, de los cuales, en realidad, el cannabis medicinal representó nada más y nada menos que el 70% del mercado. Por su parte, y yendo ya a esta región, el mercado latinoamericano va a significar, en realidad, según proyecciones de Prohibition Partners, una economía, un mercado general total de 8.500 millones de dólares para el año 2028, dentro de lo cual en América Latina se prevé unos 4.6 millones de pacientes. Y por pacientes, en realidad, refiere Prohibition Partners como personas que en realidad lo utilizan a título paliativo o a título eventualmente terapéutico de diversas dolencias que pueden tener. ¿Bien? De manera que en realidad ya pasando del aspecto económico a lo normativo, al aspecto legal, bueno, las Américas, en realidad la América está superando incluso y ya yendo un poco fuera del ámbito de América Latina, y América toda están a la vanguardia de este proceso de legalización y de regulación del cannabis medicinal, porque en Estados Unidos, por ejemplo, 33 de los 50 estados ya lo han legalizado, así como el Distrito de Columbia también. En Canadá es legal desde el año 2001, y después 10 países latinoamericanos, que ustedes los pueden ver allí listados, e iremos luego en una breve descripción muy sintética de su regulación, de la estructura general de su regulación sobre ellos: Argentina, Brasil, Chile, México, Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay y Uruguay, son los que han legalizado alguna forma, después veremos, de acceso al cannabis medicinal. A su vez, en realidad, si bien esto no es estrictamente de esta conferencia, pero sí es bien relevante en materia internacional, nos encontramos, como nunca había pasado en la historia reciente, a partir de que hay regulación internacional y de que está la ONU, nos encontramos con una revisión del cannabis dentro del sistema internacional de fiscalización de la ONU, ya que durante el año 2019, en enero del 2019, el Comité de Expertos de la OMS recomienda retirar el cannabis de la lista 4 de sustancias psicoactivas, que son, la lista 4 es las sustancias que no tienen ningún uso medicinal y
Eso estaba a conocimiento y a decisión del comité de la Comisión de Estupefacientes de la ONU, integrada por 53 miembros. Se iba a resolver en marzo de este año. Esa votación fue pospuesta y está a resolución eso próximamente. Lógicamente que el poder quitar al cannabis de la lista 4 va a significar una mucho mayor facilitación del acceso a esa sustancia a los efectos justamente de, sobre todo, fines de investigación y médicos. ¿Bien? De manera que como conclusión de esta breve enunciación del contexto, el sur global, que es América Latina, en realidad es la región, y a su vez SA también, LA con mayúscula refiere a América Latina, para el cannabis medicinal. Las condiciones geográficas y climáticas para su cultivo son inmejorables con relación al resto del mundo. Tiene, no voy a decir inmejorables, pero sí muy bajos costos de producción, y sí costos de producción sensiblemente mejores cualitativa y cuantitativamente con respecto al primer mundo y a los países desarrollados, y a su vez ofrece mercados locales y de exportación como para que se vaya a desarrollar el cannabis medicinal e la industria del cannabis todo. De manera que en realidad, como conclusión un poco ilustrativa, señalé ahí la locomotora del cannabis medicinal será forjada con hierro latinoamericano, de lo cual estoy totalmente convencido. Bien. El descubrimiento del cannabis por América Latina, jugando un poco con aquello del descubrimiento de América, en realidad, y allí fue cuando América, al ser descubierta, y sin ingresar en la discusión sobre si fue un descubrimiento o no, etcétera, y el choque de culturas, América, al ser descubierta, es cuando descubrió el cannabis, porque el cannabis es traído en la época de la colonia por los colonizadores, además de que luego, cuando comienzan las importaciones, en realidad, de esclavos africanos del África Occidental, también fue introducido por esos esclavos, sobre todo a los efectos recreativos, etc. Pero, en realidad, el cannabis como tal fue traído por los colonizadores. Y allí tenemos el primer instrumento normativo de la historia, probablemente, y de la historia de América Latina, ciertamente, sobre cannabis, que es en el año 1544, la Ley 20, el título 18 del libro cuarto de las partidas de Indias, donde Carlos I ordenó a todos los virreyes y gobernadores que hicieran sembrar el lino y el cáñamo. ¿Bien? Mucho tiempo después, luego, en el año 1779, se incluye al cáñamo en la orden real de Carlos III, que habilitaba a una serie de puertos americanos nominados a comerciar productos con España y con Portugal, y dentro de esos productos estaba precisamente el cáñamo. Solo 17 años después, en el año 1796, Carlos IV, ahora, mandó conceder terrenos a cualquier vasallo que se dispusiera a cultivar lino y cáñamo. Ya un poco más adelante en el tiempo, Costa Rica, por ejemplo, en 1865, estableció un impuesto a la importación de cáñamo e incluso concedió el primer permiso de producción de cáñamo en el año 1907. ¿Bien? Y un dato no muy conocido, que es bien importante y bien ilustrativo, que es el prócer argentino y el creador de la bandera nacional argentina, Manuel Belgrano. Él es secretario del Consulado de Comercio de Buenos Aires de los años 1796 a 1809, y allí escribe 15 memorias, de las cuales se dieron a conocer 5 de dichas memorias, ¿bien? Y en una de dichas memorias establece que, estaba viendo el chat, perdón, que el cultivo del cáñamo y del lino exterminaría la pobreza, y establece expresamente el lino y cáñamo como cultivos tan útiles para la humanidad. Proyectaba allí, incluso establece una suerte de manual de cultivo con técnicas de cultivo. Él incluso recibió semillas con un político chileno con quien se intercambiaba comunicaciones epistolares, recibe semillas de Chile incluso, y establece una suerte de manual de producción o de cultivo. Proyectaba negocios, miren qué interesante en realidad, más de 2 siglos atrás, proyectaba ya negocios con Brasil y con París de esas materias primas, y que casi que premonitoriamente, y eso lo dirá el tiempo, más de 2 siglos después, señalaba expresamente que esta rama de comercio vendrá a ser algún día una de las más interesantes del país,
Hoy en realidad tenemos al cannabis como un área de comercio y de negocio sumamente importante, sin ir más lejos, en mi país. El gobierno uruguayo lo tiene dentro de sus prioridades, creo que muy acertadamente, y incluso se ha llegado a decir que en realidad se lo visiona como la carne del futuro. La inserción uruguaya internacional está dada históricamente, desde Hernandarias al presente, muy por el lado de la carne y de productos vinculados con la carne, de manera que quizás esta premonición de Belgrano termine siendo cierta, y esperemos que sea cierta para todos los países de Latinoamérica, con respecto a que esta rama de comercio vendrá algún día a ser una de las más interesantes del país. Esperemos que sea esa premonición para toda Latinoamérica. ¿Bien? Pero ¿cómo estaba regulado? ¿Qué antecedentes normativos tenemos del cannabis medicinal como tal, del cannabis como paliativo, como tratamiento, como eventual intento de curación de diversas dolencias, o por lo menos de aminoración o de paliativo, como decía? Antecedentes normativos del cannabis medicinal. El cannabis, en realidad, históricamente, luego de esta introducción, como respecto a cuando fue introducido en América y demás, era parte de los remedios de las farmacias y los boticarios del siglo XIX, de finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Sin ir más lejos, por ejemplo, en México estaba incluido en la lista de sustancias medicinales, en la lista de, vamos a decir, de principios activos, por así decirlo, del Reglamento de Farmacias y Boticas desde 1892, que fue la primera versión, hasta creo que fue su cuarta versión en el año 1941. O sea que el vademecum, por así decirlo, de farmacia mexicano, por 50 años tuvo incluido al cannabis dentro de las sustancias medicinales. En Argentina, ya yéndonos un poco más cerca de sur global que tenemos aquí en el Río de la Plata, el cáñamo indiano integró la farmacopea argentina desde su primera versión, fíjense ustedes, en el año 1893, hasta su cuarta versión en el año 1956. Es decir, por más de 60 años, el vademecum de farmacias argentino lo incluyó dentro de sus sustancias terapéuticas lícitas sin ningún problema. ¿Bien? Y aquí simplemente una curiosidad, ustedes pueden ver aquí a la derecha una publicación del Diario de la Nación del año 1871, donde en realidad la compañía Grimold y Cia importaba desde Francia los cigarros indios y un estuche de 15 cigarrillos que lo promocionaban contra la opresión, asma, ronquera y sufocación. ¿Bien? Si ustedes pueden ver ahí, opresión, asma, ronquera, sufocación, porque quizás no se alcanza a leer bien, curada con los cigarros indios, de cannabis indica de Grimold y compañía. Todos los remedios preconizados hasta hoy para combatir el asma no han sido más que paliativos, más o menos calmantes, con base de beladona, de estramonio o de opio. Recientes experimentos hechos en Alemania y repetidos en Francia, en Inglaterra, han probado que el cáñamo índico de Bengala posee notables propiedades para combatir con éxito seguro, no solo esa terrible enfermedad, sino también la tos nerviosa, la insomnia, la tisis laringea, la ronquera, la extinción de voz y las nevralgias faciales. Apoyados en estos experimentos científicos, ofrecemos al público nuestros cigarrillos hechos con el extracto del cáñamo índico que nuestra casa importa directamente de Bombay. Quizás también con respecto a esos experimentos y esos avances científicos realizados ultraatlánticamente en Europa, pueda ser también desde Argentina, como venía de Manuel Belgrano, alguna premonición respecto de los efectos que el cannabis medicinal termine efectivamente teniendo en la salud, y esperemos que así sea, de las personas. Estos mismos cigarros también tenían gran aceptación médica en Brasil a comienzos del siglo XX. Pero, ¿qué pasó luego de esto? Bien, comienzan las prohibiciones. El siglo XX, el siglo XXI, hemos evidenciado, hemos presenciado, hemos sido testigos del trasiego desde la prohibición y la anormalización social, que en realidad es mucho más importante muchas veces que la prohibición, porque con prohibir algo en una ley en realidad se hace muy poca cosa, pero como decía Foucault, en realidad basta hacer algo anormal para poder vedarlo totalmente del acceso social y excluirlo de la sociedad. En realidad esa demonización
que ocurrió durante el siglo XX y esa desestructuración de la demonización que estamos asistiendo en el siglo XXI es bien importante, y hacemos simplemente un paneo brevísimo al respecto. En la década del 20, en materia latinoamericana, y no vamos a ir país por país porque no tiene sentido, comienzan las primeras prohibiciones que son, en primer lugar, de índole administrativa, es decir, aplicación de multas, porque no se puede utilizar el cannabis, etcétera, medicinal, en ningún medicamento, ni en ningún efecto terapéutico ni en paliativo, y también, en realidad, gradualmente empiezan a crecer algunas disposiciones penales sobre el cannabis, pasa a ser delito, básicamente. Y al influjo de presiones internacionales sobre el tema, y para muestra basta un botón. En México, en el año 1940, se despenalizó, se había penalizado a partir de la década del 20, creo que fue en la década del 20, el consumo de sustancias estupefacientes, ¿bien? Sustancias controladas, básicamente, dentro de las cuales estaba el cannabis, lógicamente. Esta despenalización duró 5 meses. Simplemente, por presiones estadounidenses, esa sustancia controlada tuvieron que volver a penalizarse. El higienismo, en realidad, como mecanismo de control social a través del control de la salud y la inmiscusión en la salud de las personas y la legislación internacional a partir de allí, endurecieron luego sanciones penales y la persecución, por así decirlo, del cannabis. Ahí básicamente unos breves ejemplos. En la década del 70, el Acuerdo Sudamericano sobre Estupefacientes y Psicotrópicos, que sirvió de modelo para las leyes de la región. Ese acuerdo es del año 73. En ese mismo año, Chile aprueba una ley y al año penalizando el consumo de sustancias psicotrópicas y con delitos sobre drogas, básicamente, y sustancias psicotrópicas, y el año siguiente Colombia, Uruguay y Argentina, Uruguay el decreto ley 14294, sancionan también una ley en base a ese modelo. Brasil lo hace en el año 1976. Luego, en la década del 90, asistimos a un agravamiento de las penas y las sanciones al influjo de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, aprobada en el año 1988. Hasta que, finalmente, aquí llegamos, siglo XXI, nuevas normativas, nuevas perspectivas, nuevas realidades abren al cannabis medicinal, a la regulación, desarrollo y estudio. No vamos a relatar, bueno, ni aventurar hipótesis sobre qué es lo que llevó en realidad a esas nuevas realidades, esas nuevas consideraciones. Ciertamente, yo creo que los movimientos sociales, canábicos, y el influjo y el pulso de la sociedad civil fue muy importante para que de a poco comenzara a abrirse camino. Vamos a ver cada uno por su camino en los diversos países respecto a la regulación y legalización del cannabis medicinal con carácter particular, e incluso, y eso hace expresamente a mi país, que en el año 2013 lo legalizó con carácter general y en sus diversos usos, fuera de diversas cuestiones a regular y diversos perfeccionamientos que, como toda ley y toda regulación requiere, incluso lo legalizó, como ustedes saben, en el año 2013. Pero bueno, estamos entonces felizmente ante nuevas realidades normativas, y a ese surfeo, a ese paneo, a esa breve mirada que vamos a hacer sobre las realidades latinoamericanas, es a lo que nos abocamos ahora brevemente. La Argentina, de Manuel Belgrano, donde él ya nos aventuraba lo importante que iba a ser para Argentina, y podemos extender nosotros para el resto del mundo. La ley, antes que nada, el marco normativo, en cuanto a un orden de exposición. La ley 27.350 del año 2017, el decreto 738 de ese mismo año, la resolución 1537 del Ministerio de Salud Pública, 1537 e 17, son las que dan el marco normativo del tema. La importación del cannabis medicinal se hace a través de la Agencia Nacional de Medicamentos, ANMAT, ¿bien? Está establecida la producción nacional y el cultivo está a cargo del Instituto de Tecnología Agropecuaria, el INTA, y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, el conocido CONICET, que es un organismo de investigación bien interesante y bien vigoroso, en realidad, por lo menos hasta hace un tiempo atrás en Argentina, y la producción está a cargo de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, la ANLAP, ¿bien? Los productos habilitados a ser importados o calificados como cannabis medicinal son los aceites y otros derivados. Contenido o potencia, allí luego vamos a ver con relación a cada uno de los países, que ahí el eje deriva básicamente sobre
la diferenciación entre THC y sobre todo en la barrera que se pone en realidad respecto a un porcentaje de CBD, de THC, perdón, en realidad, si superada que sea esa barrera, ese umbral, el cannabis pasa a ser psicoactivo o no psicoactivo. Aquí, en realidad, como ven en Argentina, no se diferencia ese contenido de cannabinoides. Los puntos de venta no están regulados, los puntos de venta o acceso no están regulados, sí los objetivos de la ley señalan que es garantizar el acceso gratuito al aceite de cáñamo y demás derivados del cannabis a toda persona que se incorpore al programa en las condiciones que establezca la reglamentación. ¿Bien? Los requisitos de acceso están limitados a la epilepsia refractaria, y para ingresar al Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados, es necesario estar inscrito en el Registro Nacional de Pacientes en Tratamiento con Cannabis. La agencia regulatoria del punto es el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados en el ámbito del Ministerio de Salud. ¿Bien? En Brasil, ya que estamos también por la zona, no podía menos que referir en primer lugar a nuestros dos grandes vecinos aquí en Uruguay. La resolución de Anvisa del año 2015, la resolución de Anvisa del año 2016, son las que regulan el tema. Las vías de acceso es solamente importación de productos y farmacéuticos medicinales. Diferencia, aquí como yo les adelantaba, diferencia la presencia de THC y CBD, pero no el porcentaje, como si lo hace Uruguay, por ejemplo. Los puntos de venta son importación y farmacias. Los requisitos para la venta es la prescripción de un profesional legalmente autorizado y está limitado a ciertas enfermedades específicas y se parte del registro de pacientes de cannabis medicinal. Recordemos que estamos hablando exclusivamente de cannabis medicinal, sin perjuicio de que hace unos 15 días, más o menos, en realidad, quizás 10, entre 10 y 15 días, se conoció en Brasil, como ustedes saben, un proyecto de ley mucho más ambicioso, mucho más abarcativo, que regula la materia del cannabis con carácter general. Yo no lo he visto en detalle, pero creo que tiene aspectos bien interesantes y que pueden ser de gran importancia para la región, sobre todo considerando que Brasil es un mercado de 210 o quizás un poco más, algunos millones más, millones de habitantes. ¿Bien? La agencia reguladora, finalmente, es el Ministerio de Saúde, el Ministerio de Salud, y la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, la agencia sanitaria, la agencia regulatoria, también muy conocida y muy vigorosa, que es Anvisa. Chile, también, ya que estamos por el sur global y por el barrio. La ley 20.000, en realidad, redondito, el número del año 2005, y el decreto 84 del año 2015. Las vías de acceso al cannabis medicinal es: el autocultivo está descriminalizado, los registros de productos farmacéuticos de cannabis, los clubes de cultivo colectivo y la producción industrial están autorizados para el uso medicinal y la investigación científica. ¿Bien? ¿Qué productos están contenidos dentro de esta regulación? Las flores, las resinas, perdón. Estaba intentando leer los mensajes en el chat del webinar, pero después los vemos si llegara a quedar tiempo en detalle. Les decía, el producto son las flores, las resinas, los extractos, las tinturas, aceites y cremas. No se diferencia aquí también el contenido de cannabinoides, como en Argentina. Los puntos de venta se prevé la importación de productos y el acceso a través del cultivo para uso personal y cultivo colectivo. Los requisitos para acceder al cannabis medicinal, al programa, al sistema: requiere diagnóstico, receta médica retenida con control de existencia, y la prescripción médica indica el consumo diario en gramos y tiene que justificar el uso medicinal. ¿Bien? La agencia reguladora es el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, conocida como SENDA, cuya sigla es SENDA. ¿Bien? Pasamos a Colombia, nuestros hermanos colombianos. La ley 1787 del año 2016, el decreto 613 del año 2017, las resoluciones 579 y 2892 del año 2017, son las que dan el marco normativo al tema, siguiendo con esta organización esquemática o conceptual que nos hemos dado respecto a cada uno de los puntos. Las vías de acceso
Hay 4 licencias a cargo del Estado: la fabricación, el uso de semilla, el cultivo de plantas psicoactivas y el cultivo de plantas no psicoactivas. Hay permisos para laboratorios y farmacéuticos y productos terminados, y se prevé que un 10% de la materia prima adquirida por licenciatarios, para esos laboratorios y farmacéuticos de productos terminados, debe ser adquirida de pequeños y medianos cultivadores. Y allí una de las críticas, en realidad, que se ha hecho a esa legislación, y entiendo el funcionamiento de dicha legislación, es que se puede, no voy a decir eludir, porque no voy a asignar intencionalidades, pero sí exceptuarse de ese requisito mediante una declaración jurada en contra no, sino una declaración jurada del proveedor, en el sentido de que no le fue posible acceder en el mercado a dicho monto, a dicha cantidad de materia prima, según el estado general del mercado. Bien, los productos son aceites, resina, tintura, extractos y preparados magistrales obtenidos a partir del cannabis. ¿Bien? La potencia, con respecto a la potencia, o lo que decíamos respecto a la diferenciación o no de algún grado de THC, de CBD y demás, se diferencia en cannabis psicoactivo y no psicoactivo conforme tenga más o menos del 1% de THC, tal cual ocurre, por ejemplo, como les adelantaba, aquí en el Uruguay. ¿Bien? Los puntos de venta es directamente de médico a paciente, ¿bien? Y en farmacias. Los requisitos son prescripción médica y se permite el suministro a menores de edad abajo quedó mal escrito, les pido disculpas, el criterio del médico y la autorización, por supuesto, de los padres. La agencia regulatoria es el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia y el Fondo Nacional de Estupefacientes. ¿Bien? Hago, ya que estoy en Colombia, una pequeñísima precisión. En Ecuador el cannabis medicinal está legalizado, no lo incluí dentro de la breve descripción de países que ustedes van a ver. Punto número 1, por razones de tiempo. Punto número 2, porque fue el último en legalizarlo. Y punto número 3, como fue el último por legalizarlo, la ley ecuatoriana entró en vigor el 21 o el 22 de junio de este año, y allí se da un plazo para la reglamentación de dicha ley de 120 días, que todavía no ha transcurrido, por lo cual, como todavía no tenemos el menú normativo completo, por así decirlo, o la regulación acabada del punto como para poder tener un panorama completo, es que ustedes van a ver que sí estuvo listado dentro de los 10 países latinoamericanos que legalizan o que dan la posibilidad normativa de acceso al cannabis medicinal de alguna forma, pero no va a estar en este breve raconto que estamos haciendo respecto de la realidad de esos países latinoamericanos. Bien, pasando a México lindo y querido. En México, como ustedes saben, está bastante dilatada la discusión de una reforma de la Ley General de Salud y el Código Penal del año 2017, que de hecho se preveía su aprobación, incluso para el año pasado, y fue bastante vox populi. Se pospuso varias veces la votación, y creo que el estado actual del proyecto de ley, que no es normativo, en realidad, es que ha sido aprobado con carácter general por parte del Senado, pero ni siquiera se ha ingresado en su discusión o análisis particular. Así que bueno, allí vamos a ver qué pasa con México. Las vías de acceso actualmente, según la normativa, es con la vía de utilización, se permite la producción e importación con fines médicos, científicos e industriales. El producto que se permite son medicamentos con derivados farmacológicos, cáñamo industrial, alimentos y remedios herbolarios. Respecto al contenido, se diferencia nuevamente, como en Colombia, como en Uruguay, en cannabis con más o menos de un 1% de THC, que es lo que lo hace psicoactivo o no psicoactivo. Los puntos de venta son farmacias y establecimientos autorizados, ¿bien? Y los requisitos es que es necesaria una receta médica y se establecen controles a cargo del Estado para el abastecimiento. Bien, la agencia regulatoria en México es la Secretaría de Salud, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que es la también agencia sanitaria, también bien vigorosa y conocida, la COFEPRIS. Bien, en Perú tenemos la ley 13.000, estaba mirando el tiempo, la ley 30.681 del año 2017 y la resolución 435 del año 2018.
Las vías de acceso, hay 3 tipos de licencias, se establecen 3 tipos de licencias, uno es para investigación científica, otro para importación o comercialización, y otra para producción, que se otorga exclusivamente a entidades públicas y a laboratorios registrados y certificados por el Ministerio de Salud. El producto es cannabis y sus derivados. El contenido diferencia entre la presencia, nuevamente, de THC y CBD, pero no, a diferencia de Colombia, a diferencia de Uruguay, a diferencia de México, su porcentaje, y los puntos de venta son las farmacias o boticas. Con respecto a los requisitos, se crea un registro específico de pacientes usuarios de cannabis y es necesario contar con una receta médica mediante un recetario especial. La agencia regulatoria en Perú es el Ministerio de Salud, los organismos regulatorios que tienen intervención en la materia, que son más de uno, como van a ver que aquí en Uruguay también es así, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Interior y el Ministerio de Agricultura y Riego. Paraguay, ya nos acercamos finalmente a mi país, que lo dejé para el final. La ley 6007 del año 2017 y el decreto 9303 del año 2018. Las vías de acceso son la importación de productos derivados de cannabis, que luego vamos a ver en la siguiente viñeta cuál es su contenido, así como el desarrollo y la producción interna también de dichos productos. El decreto define los productos derivados de cannabis como aceites, tinturas, resinas, extractos y preparados. Bien, respecto a su contenido, nuevamente se diferencia entre psicoactivo y no psicoactivo, según supere no el 1%, como Uruguay, como Colombia, por ejemplo, sino el 0,5% de THC, bien. Los puntos de venta es el Registro Nacional de Usuarios de Productos Derivados del Cannabis, en la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, la DNBS, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. La agencia regulatoria justamente es el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a través del Programa Nacional para el Estudio y la Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la planta de cannabis y sus derivados, de justamente esta dirección, de ese Ministerio de Salud, que es la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, conocida como la DNVS, y también tienen intervención, como organismos vinculados con la materia, el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal, y el Sanidad Vegetal y de Semillas, SENAVE, y la Secretaría Nacional Antidrogas. Llegamos finalmente a la realidad del Uruguay, y estamos creo que bastante bien de tiempo, ya en unos breves minutos terminamos esta breve exposición, y doy paso con mucho gusto y agradecimiento al siguiente orador. En Uruguay tenemos la ley, como ustedes saben, la ley 19.172 del año 2013, que fue la que, en términos gruesos, vamos a decir, legalizó el cannabis con carácter general. Luego tenemos el decreto 46 del año 2015, ¿bien?, y que salió para usos industriales, que salió tiempo después, y la ley 19.845, que salió el año pasado, el 19 de diciembre del año pasado, en realidad refiere a investigación en cannabis, y no ha tenido hasta ahora aplicación ni implementación efectiva en Uruguay. Bien, las vías de acceso son a través de licencias expedidas por el IRCA, el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, respecto al cannabis medicinal, exclusivamente estamos hablando, por supuesto, hay otros tipos de licencias, en este caso estamos hablando de licencia para fines de investigación o utilidades farmacéuticas. Bien, el producto es una especialidad farmacéutica y variedades vegetales, y el contenido, nuevamente, como Colombia, como México, en realidad, y como Paraguay, pero con distinto porcentaje, diferencia entre cannabis psicoactivo y cannabis no psicoactivo, y establece dicho marco, dicho eje de diferenciación, en si el producto, el cannabis, tiene más o menos de un 1% de THC. Los puntos de venta son de farmacias o importados, y los requisitos para la venta es una receta médica que indique cantidad y tipo de producto y forma de administrar, y para Sativex y Marinol, esos dos medicamentos, se requiere receta naranja y autorización del Ministerio de Salud Pública para importación. Bien, la agencia regulatoria se receta especial y no receta médica ordinaria, por así decirlo, para dar contenido a esa receta naranja que refería ahí. La agencia regulatoria es el IRCA, el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, y por supuesto el Ministerio de Salud Pública, que no vamos a ingresar en temas regulatorios o temas más de la realidad uruguaya, pero que es el que tiene más intervención, y donde hace falta quizás un mayor
desarrollo normativo de parte de las autoridades para poder generalizar o masificar el acceso del cannabis medicinal, sin perjuicio de otras cuestiones que hacen también al negocio del cannabis, que también tienen que ver con la regulación o con los criterios del Ministerio de Salud Pública. ¿Bien? Así que ya estamos terminando esta exposición. Para el final, simplemente unas consideraciones críticas sobre el tema, y la pregunta disparadora es hacia dónde va, hacia dónde debe ir, hacia dónde debería ir, o podría, o a mi juicio en realidad correspondería que vaya la regulación del cannabis medicinal. Bueno, creo que ya se desprendía de esta exposición que, como nunca antes en la historia, yo creo, en América Latina tenemos la posibilidad de, por nuestras condiciones naturales, liderar lo que podría ser denominado como la revolución verde, que el cannabis medicinal va a generar y ya está generando en el mundo. A su vez, por su parte, el mundo globalizado cada vez más es un mundo de bloques económicos donde, incluso por fuerte que sea la economía de cada país en cierta región, en el mundo no puede insertarse si no es mediante la articulación y complementación de fortalezas y capacidades con otros países, con otras economías. ¿Bien? Por eso, más que nunca, yo creo, los países latinoamericanos necesitamos coordinar políticas y articular orientaciones en materia de cannabis medicinal para poder, ante todo, y eso es lo más importante incluso que el comercio, poder ponerlo en servicio de nuestra población, de la población latinoamericana tantas veces relegada mediante esta guerra a las drogas que el paradigma prohibicionista nos impuso internacionalmente, y a su vez también de esa manera poder insertarnos comercialmente en este enorme mercado que cada vez más crecientemente y sostenidamente se estará abriendo. ¿De qué forma se puede coordinar? Bueno, tenemos una ocasión espléndida en la Comisión, por ejemplo, de Estupefacientes, en realidad, cuyo voto, como les señalaba, ha sido dilatado respecto de la exclusión del cannabis de la lista 4, y después también diversas otras instancias regulatorias que prevén las convenciones sobre estupefacientes y sus sistemas de fiscalización de las Naciones Unidas. A su vez, en realidad, allí podremos, mediante esa articulación de los países en general, abrir mercados y articular fortalezas naturales de las economías. En realidad, que un país que otro tiene ciertas condiciones naturales más proclives a cierto abordaje del cannabis medicinal y otro no, etc. Y creo que eso es un aspecto es un campo bien fértil para poder trabajar. En el norte, en esto, tiene que ser el acceso igualitario y masificado a los beneficios del cannabis medicinal, los principios guía que tienen que guiar este tipo, valga la redundancia, este tipo de regulación, tienen que ser, entiendo, los criterios de salud pública antes que nada, justicia social por justamente las poblaciones que históricamente han sido relegadas por esta guerra contra las drogas, y tenemos la ocasión hermosa de poder atender a esas poblaciones, y el desarrollo sostenible, cultivos sostenibles en un negocio a largo plazo. Las políticas prohibicionistas que sugerían, que nos imponían las guerras contra las drogas, han fracasado, perdimos casi todos y ganaron unos muy pocos. De manera que creo que es nuestra responsabilidad como latinoamericanos liderar un cambio que de una vez por todas invierta la ecuación. Les agradezco mucho a todos, ha sido un placer participar, los dejo por mi parte y los dejo con el próximo expositor que seguramente los podrá aburrir mucho menos que yo. Muchísimas gracias y fue un placer.